¿Cuál es la diferencia entre la Wicca y la brujería? Esta es una pregunta hermosa que genera mucha confusión, no solo entre quienes no forman parte de la Wicca, sino también entre los propios practicantes. Por ese motivo vamos a explicar las diferencias y puntos en común de la manera más clara posible. Lo primero que tenemos que remarcar es que no todos los wiccanos son brujas o brujos y que tampoco todas las brujas y brujos son wiccanos. Otro punto de confusión es la diferencia entre ser wicano y ser pagano. En este punto tenemos que saber que todos los wicanos son paganos, pero no todos los paganos son wicanos. Es decir, repasemos. No todos los wicanos son brujas o brujos, y no todos los brujos o brujas son wicanos. Sí, todos los wicanos son paganos, pero no todos los paganos son wicanos. Para entender esto tenemos que observar exactamente qué es el paganismo, porque dentro del paganismo vamos a encontrar básicamente cualquier fe o religión que adore deidades diferentes a las que se adora dentro de las tres religiones monoteístas más importantes: judaísmo, cristianismo e islam. Paganismo es un concepto que se creó en el siglo V para describir a cualquier otra práctica religiosa que no fuera cristiana o judía. Si nosotros miramos la etimología de pagano, podemos entender mejor a qué se refería. En latín, paganus significa campesinado o rústico, de aldea o de pago, en el sentido de alguien a quien se le paga por realizar una tarea, alguien que trabaja para nosotros. En un primer momento se utilizó para señalar a todas aquellas personas que creían en los dioses del panteón griego, como Zeus, Poseidón, Ares, Afrodita, todos dioses que indudablemente a día de hoy muchos wicanos invocan en sus prácticas religiosas. Ahora, actualmente el término se ha extendido y podemos encontrar religiones como la Wicca dentro del paganismo, pero también otras muy diferentes. Vamos a encontrar muchas de ellas bajo la denominación de neopaganismo, que es justamente donde cae la Wicca. El neopaganismo es básicamente la práctica moderna de tradiciones paganas antiguas. Y entre estas religiones neopaganas podemos encontrar las siguientes, que son diferentes de la Wicca. Está por ejemplo el suismo, que se basa en la religión sumeria antigua, kemetismo, que se basa en la religión del antiguo Egipto, el neodruidismo, basado específicamente en las enseñanzas y conocimientos de los druidas, el neopaganismo báltico, que está basado en la mitología de Lituania y Letonia, el helenismo, que toma su fe de la antigua religión griega, la religión Asatru, donde se revive la mitología de Odín, Thor, Loki, Freya, entre otros, de donde nosotros tomamos el conocimiento para la práctica de la lectura de runas, por ejemplo. Y junto a estas religiones que nombramos también podemos encontrar muchas otras que practican la brujería, pero no se identifican con la Wicca. Muchas se tratan de tradiciones antiguas que se transmiten de boca en boca y en las cuales se sigue una férrea línea de sangre para poder pertenecer. Otras son más abiertas, pero aunque comparten creencias con la Wicca, como es el caso del druidismo o del neodruidismo, se mantienen como una religión aparte. Con todo esto podemos ver las diferencias entre paganismo y Wicca. En cuanto a las diferencias entre Wicca y brujería, tenemos que entender que el hecho de que seas wicana no quiere decir que necesariamente debas practicar la brujería o la magia. Sin embargo, sí, los wicanos creen en la magia, en su poder y en que todos poseemos esa magia en nuestro interior. ¿Pudiendo usarlo o no? Un wicano que practica la magia o brujería sí puede llamarse a sí mismo bruja o brujo. Un wicano básicamente aprende esta religión y aplica su filosofía para su desarrollo espiritual. Busca su conexión con la diosa y con el dios. Entiende que en la naturaleza puede encontrar una gran sabiduría que le va a permitir tener una vida más plena y armoniosa. Reconoce la existencia del mundo físico, del mundo mental, del mundo energético y el hecho de que ninguno es más importante que el otro. Ve la polaridad entre las cosas y centra su atención en encontrar el balance entre los polos opuestos. Vive muy conectado con el presente, se enfoca en su vida actual sin por ello negar, por ejemplo, sus nacimientos previos, y entiende que todo lo que dé, bueno o malo, va a ser recibido por triplicado.
Además, algo fundamental dentro de la Wicca, que todo wiccano debería hacer para poder estar en armonía con los ciclos de la naturaleza, es celebrar los Sabbat y Svat, los cuales vamos a ver en este curso, y durante esas celebraciones justamente se realizan rituales de ofrenda y de purificación. Sin embargo, no es necesario que practiques la magia, porque nuevamente, un ritual de purificación, una ofrenda, no es hacer magia. También puede pasar, y es muy común, que creas en la magia y que la utilices en tu vida, pero que los trabajos mágicos se los encargues a otra persona de tu confianza, sea para salud, dinero o amor. Y también puede pasar que aunque creas en la magia, reconozcas su poder, elijas no utilizarla dentro de tu vida. Es verdad, sin embargo, que la gran mayoría de los wiccanos practican algún tipo de magia, y es lógico que así sea, porque cuando uno descubre que tiene el poder en su interior y que esto forma parte además de la naturaleza del ser humano, es casi imposible no querer probar, no querer ver qué puedo hacer con este poder. Y la magia tiene que ser vivida dentro de lo posible como una forma también de conectar con una parte nuestra que en muchas ocasiones desconocemos, que no sabemos que está ahí. Y que al conocerla, al descubrir esa parte nuestra, nos va a dar un sentimiento maravilloso de plenitud. Cuando uno practica magia, a veces se da cuenta que tiene el poder. Y cuando te das cuenta que tenés el poder, te das cuenta que eras más de lo que pensabas hasta antes de esa práctica. Sucede en realidad con cualquier cosa que uno logra, con algo nuevo, ¿no? Te descubrís siendo un poquitito más capaz, ¿no? Y la magia te da esta posibilidad de descubrir un costado totalmente distinto que desconocías. Desde ese punto de vista, sí, yo recomiendo que realices tus pequeñas prácticas mágicas. Todo aquello que te permita siempre tener una vida mejor, crecer, teniendo muy en cuenta la red, teniendo muy en cuenta la ley triple, teniendo muy en cuenta el código de honor, pero que te permita expresar esa parte tuya. Es una parte que en algún punto todos necesitamos expresar. Es bueno ser moderados en la práctica, no caer en la necesidad de resolver todo en nuestra vida a través de la magia. De hecho, te recomiendo que resuelvas la menor cantidad de cosas posibles en tu vida con la magia, que la dejes para potenciar lo que va bien, pero no que caigas en este vicio de querer resolver todo ya mañana haciendo un ritual. Eso es malo, es negativo, porque como vimos, ni el mundo mental ni el mundo energético es más importante que el físico. Si vos tenés un objetivo en tu vida que querés conseguir, puedes hacer el ritual, puedes hacer la práctica mágica, pero no desatiendas las actividades, las acciones físicas que tenés que hacer para poder conseguirlo. Y tenemos que entender que las emociones en todo esto, en todo lo que es el proceso de la magia, tienen un papel fundamental. Este no es un curso de magia, no ese es el objetivo, pero sí es bueno remarcar esto para entender un poco más de qué manera la Wicca nos ayuda a tener una vida más plena. Cuando nosotros hacemos magia, si lo estamos haciendo desde el enojo, si lo estamos haciendo desde la carencia, desde el miedo, esa energía es la que estamos proyectando en nuestro ritual. Entonces, antes de hacer magia, es bueno que pongamos muchísima atención y dediquemos el tiempo necesario a reconocer nuestras emociones y aprender a controlarlas para que ellas no nos controlen a nosotros. Y para cerrar, te comparto mi visión personal de la práctica de la magia, en donde yo creo que cada bruja o brujo tiene que encontrar su forma personal de hacer magia. Porque la magia es una forma de arte. Y esto está en línea con muchas tradiciones que se refieren de hecho a la magia como el arte. Y como toda forma de arte nos ayuda a expresar nuestra esencia. Por eso siempre voy a fomentar que cada bruja, brujo, se permita crear sus propios rituales, escriba sus conjuros, elija la música que los acompañe, aromas, que elija la iluminación. Por supuesto que esto es recomendable hacerlo al tiempo que vamos aprendiendo de las tradiciones anteriores que nos guían, nos ayudan a aprender y crecer. Es bueno aprender, por ejemplo, el poder de cada hierba, el poder de cada piedra, qué significan, qué energía emanan,
aprender sobre aromas, colores de velas, símbolos, palabras de poder. Pero luego, una vez que aprendemos a usarlos, podemos combinarlos libremente para hacer nuestra magia personal. Personalmente utilizo la magia para liberar bloqueos a nivel físico y ayudar lo que es el proceso de sanación natural del cuerpo, liberar bloqueos energéticos que está relacionado generalmente con la abundancia y que de esa manera, digamos, las acciones que hacemos para tener una vida próspera sean más efectivas, y también para facilitar lo que es la atracción de las cosas que deseamos, para lo cual, digamos, estamos trabajando. Viene a ser una forma de ayudar a que el proceso se dé más rápido, una forma de abrir caminos. De hecho, se llama abre caminos muchas de esas prácticas. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, Wicca y brujería no son lo mismo, aunque la brujería está íntimamente relacionada con la Wicca, que es muy común que la gran mayoría de los wiccanos practiquen la magia, pero no necesariamente tenés que practicar magia. Puedes ser wiccano y, por ejemplo, que creo que es más importante que la práctica de la magia, realices las celebraciones de los sabbats y esbats, porque es a través de estas celebraciones y del conocimiento que aportan cada uno de estos sabbats y esbats que uno logra armonizarse con los ciclos de la naturaleza y en definitiva tener una vida más plena. Hasta acá la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a estudiar las diferentes tradiciones de Wicca, al menos las principales, para que las conozcas y en caso de querer profundizar en alguna de ellas lo puedas hacer. Y después sí vamos a pasar al plato principal, a lo esencial, a lo que te va a aportar mayor valor a tu vida, que son los sabbats y los esbats, su significado y cómo celebrarlos.